Buenos días, ¿cómo están? Bueno, pues es un gusto para mí estar esta mañana con ustedes y compartir un poco de información acerca de cómo los profesionales de la salud también nos desgastamos, ¿no? En general, los profesionales de la salud estamos implicados en el cuidado de otros, tan implicados que podríamos llegar incluso a corromper algo que es básico en todo proceso de salud de enfermedad. La atención a nuestras necesidades básicas, ¿sí? La atención a nuestra salud mental, la atención a nuestra salud física, la atención a nuestra salud emocional. El síndrome de desgaste profesional o burnout es una característica súper compleja y hoy cada vez más estudiada por los obvios efectos que dejó la pandemia en nuestras vidas como profesionales y en nuestras vidas personales. La intención de esta charla es compartirles un poco qué es el síndrome de desgaste profesional, cómo sé o cómo puedo sospechar que me estoy desgastando emocionalmente, físicamente, al cuidar a otros y además, ¿qué hacer para revertir este proceso, para frenarlo e incluso para disfrutar mucho más de mi trabajo, para disfrutar mucho más de mi jornada, para que este trabajo que llevo a cabo todos los días y por el cual me esforcé años en obtener, pues me recompense, ¿sí? Trataremos de hacer esta charla lo más dinámica posible. Ustedes son expertos en el cuidado de otros, algunos están en el proceso de formación, pero seguramente saben de los retos que implica atender el sufrimiento ajeno. Entonces vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar inicialmente con una definición del síndrome de desgaste profesional. ¿Qué es? Básicamente un estado de agotamiento, ¿sí? Estamos cansados, nuestros recursos se mermaron por una serie de circunstancias que se fueron presentando institucionalmente, personalmente o en nuestra historia de vida que nos hacen tener un impacto físico, emocional y mental. Es decir, las esferas que nos mantienen todos los días con vida están en serio compromiso. Esto es generalmente producido por una implicación a largo plazo en situaciones que nos son exigentes como profesionales de la salud. Es decir, cuidar a 30 pacientes cuando las capacidades de cuidado se limitarían a 15, eso agotaría, ¿sí? Terminar mi jornada tras 10 horas de trabajo, cuando en realidad fui contratado para 8, eso agotaría, ¿sí? Tener que además de trabajar, cuidar a los hijos, estudiar un posgrado, venir a un congreso, eso me imagino agotaría, ¿sí? Generalmente, enfermería, el personal de enfermería o el profesional de la salud se ve envuelto en la resolución de situaciones que son altamente exigentes. Están en la unidad de cuidados intensivos, están en urgencias, están en toco, resolviendo muchas problemáticas y muchas necesidades que en las unidades hospitalarias pues son recurrentes, ¿no? Y cotidianas. Generalmente estas situaciones exigentes se consideran así desde el punto de vista emocional. Es decir, ver morir a alguien, eso impacta emocionalmente. Ver sufrir a alguien por la información de la muerte de otro, eso impacta emocionalmente, ¿sí? Todos sabemos que los profesionales de enfermería son idealistas, ¿sí? Están generalmente muy motivados por la ejecución de su profesión. Se mantienen formándose todo el tiempo, capacitándose, pero generalmente esto no necesariamente es
desafortunadamente recompensado, ¿no? Ni por la institución, ni por el salario, ni tampoco en muchas ocasiones por la sociedad, ¿cierto? Todos recordamos situaciones súper difíciles en la pandemia, cuando a profesionales de la salud que se encontraban en la unidad de cuidados intensivos les violentaban, ¿no?, en la calle solo por el hecho de tener un uniforme quirúrgico, ¿sí? Generalmente esto impactará emocionalmente en el sujeto tanto que tema, por ejemplo, al día siguiente ir a trabajar y al día siguiente salir con su traje quirúrgico, que antes podría ser visto como un indicador de una persona que se compromete en el cuidado de otros, para ahora ser visto como un indicador de amenaza. Generalmente, cuando el profesional de la enfermería siente que su trabajo, por ejemplo, es insignificante o que se minimiza por otros profesionales de la salud de otras áreas, podría estarse gestando uno de los principales causales del síndrome de desgaste profesional. Cuando se supone que mi trabajo hace una diferencia, pero alguien me hace creer que no, eso podría estar gestando en mí falta de realización profesional, la cual es una de las variables más importantes en el desgaste profesional. Generalmente en estos contextos clínicos aparece este sistema de invalidación, ¿sí?, en donde se minimiza el actuar de enfermería, cuando todos sabemos que son ustedes quienes mantienen el hospital de pie, ¿sí? Esto haría que corrieran el riesgo de desarrollar síndrome de desgaste profesional. En general, los factores de riesgo del síndrome de desgaste profesional en ustedes incluyen una serie de variables ampliamente estudiadas en la literatura científica desde los 70s. Una carga de trabajo elevada, mucho que hacer, pocas horas para terminarlo, ¿sí? Ese es el factor de desbalance entre demandas y recursos. Tengo mucho que hacer, pero tengo pocas horas para hacerlo. O tengo mucho que hacer, pero llevo una semana, un año, una carrera haciendo tanto que tengo poca energía. Un desequilibrio entre demandas y energía. Muchas demandas, poca energía. Escaso apoyo social o institucional. Es decir, si su familia, por ejemplo, su pareja, no se compromete con sus metas laborales y de hecho más bien chocan, ¿sí? No me gusta que vayas a trabajar, renuncia, puedes vivir cómodamente con lo que yo aporto a casa, puedes ir a una pareja, o escaso apoyo social dentro de la institución, ¿sí? Escaso apoyo de sus jefas, escaso apoyo de los jefes de un servicio. En general, una institución que compromete la salud mental de sus trabajadores. Sensación de aportar más de lo que se recibe. Me quedo más tiempo, pero nadie nunca lo nota, ¿sí? Hago muchos más pendientes de los que me tocan, pero siempre termino regañado o regañada. Esta sensación obviamente va minando la seguridad que experimento o que experimenté algún día en la ejecución de mis labores, ¿sí? Una percepción de estrés elevado, por supuesto, y conflicto de roles. El conflicto de roles es uno de los problemas ahora más estudiados, no solo en personal de salud, sino en las instituciones en general, como un factor de estrés laboral. Y significa básicamente que yo no sé lo que me toca hacer. Y cuando no lo hago, hay problemas. Pero cuando lo hago, también los hay, ¿sí? El conflicto de roles es una fuente de estrés constante, porque no sabemos cuáles son nuestros límites y cuáles son nuestras responsabilidades. En general, los profesionales de la enfermería siempre han trabajado mucho, y eso lo sabemos. Y de eso, desafortunadamente, socialmente, también nos hemos aprovechado malamente. No es la propia carga de trabajo en sí lo que genera el síndrome de desgaste profesional. No es tener tanto que hacer la única variable, es el cúmulo de todas estas variables, ¿sí?
En general, cuando un profesional de la enfermería, por ejemplo, pierde la esperanza de que él o ella puede hacer un cambio o establecer una diferencia para sus pacientes, empieza a aparecer ese desgaste profesional que luego predice el desgaste profesional. Cuando un enfermero considera que no tendrá, por ejemplo, el tiempo suficiente o los recursos suficientes para ejercer la enfermería para la cual estudió, empieza a aparecer la probabilidad de desgaste profesional. Es decir, llegan muchos pacientes y no tengo insumos, ¿sí? No tengo con qué hacer las curaciones, no tengo el medicamento, no tengo colegas, ¿sí?, que apoyen en una maniobra de RCP, por ejemplo. No tengo medicamento para, no sé, revertir un proceso fisiopatológico que haya comenzado. Pero bueno, ¿cómo sabemos que estamos desarrollando síndrome de desgaste profesional? ¿Cómo podemos identificarlo en nosotros o en personas a nuestro alrededor? En general, los signos y síntomas podrían ser los siguientes. Ojo aquí, hay una disminución de tu eficiencia. ¿Qué significa esto? Haces cada vez menos y por lo tanto hay cada vez más problemas, ¿sí? Disminuye tu eficiencia, atiendes menos pacientes, te equivocas más, cometes más errores, ¿sí? Hay problemas en el proceso de enfermería. En general, tu productividad baja o se ve mermada. Hay una percepción de que nunca hay tiempo, ¿sí? O podemos asumir que tenemos un personal deficiente o no suficiente personal para hacer bien el trabajo. Hay insatisfacción. Ya no queremos ir al trabajo, ya no nos motiva ir al trabajo. Estamos ahí y nos queremos ir. Estamos ahí y estamos haciendo otras cosas que no se asocian a la actividad laboral para la que nos contrataron. Todos hemos conocido, desafortunadamente, y quizá en carne propia, experiencias desafortunadas con profesionales de la salud, que asumimos son groseros, hostiles, que pensamos que no les gusta su trabajo. Y generalmente nos conflictúa eso, sobre todo cuando somos pacientes o cuando alguien muy querido es un paciente. La clásica enfermera caricaturizada de las instituciones públicas, el IMSS, por ejemplo, que está siempre de malas. Quizá no está solo de malas, quizá tiene síndrome de desgaste profesional, quizá tiene síndrome de burnout y su mal humor es un síntoma, como aquel que tose porque tiene COVID. Es un síntoma que no elige, es un síntoma que viene a ella por consecuencia del contexto y de su historia de vida. ¿Me explico? Hay aumento de las enfermedades, es decir, nuestro nivel de estrés es tan alto que nuestro sistema inmune responde, desafortunadamente no para bien. Es decir, este se deprime y entonces enfermedades oportunistas empiezan a aparecer, ¿cierto? Enfermamos más recurrentemente de vías respiratorias en general. Faltamos, nos inventamos pretextos para no ir, inventamos necesidades que tenemos que atender o verdaderamente nos surgen porque tenemos que atender la enfermedad que ya apareció, ausentismo. Hay una reducción de la sensación de logro personal, es decir, se empieza a preguntar el individuo, ¿por qué estudió esta carrera? Hubiera elegido otra. Tan fácil que era dedicarme a mi casa, ser vendedor, vendedora. ¿Por qué elegí una profesión tan demandante? Hay una reducción de la sensación de logro personal, cuando en realidad están haciendo muchísimo ustedes como profesionales de la enfermería o de la salud en general. Así pues, el síndrome de desgaste profesional implica una importante pérdida
del entusiasmo por llevar a cabo el trabajo. Hay un deterioro continuo. Quizá no es de la noche a la mañana, quizá no aparece de un día a otro, pero este se va acumulando gradualmente. Y parece que se acumula, pero nada hace que se le intervenga ni institucionalmente, ni familiarmente, ni personalmente. Puede haber crisis, las cuales entendemos como un estado de desorganización psicoemocional en el cual se pierde la capacidad para afrontar las demandas que otros días, en otros momentos, hubiéramos afrontado. Es decir, nos regaña el jefe y ese día entramos en crisis. ¿Qué sería una crisis? Un ataque de ansiedad, una respuesta hostil para con él, le violentamos, le decimos pues cosas que no son tan amables, peleamos con otros, renunciamos en un estado de crisis emocional. Y bueno, en general, una imposibilidad para trabajar de forma eficaz. Quiero hacer una inflexión en este momento porque, en general, asumimos que los profesionales de la enfermería o de la salud siempre tienen que estar al cuidado de otros. Pero poco hemos hablado de cómo los profesionales de la salud también tienen que cuidarse a sí mismos. ¿Quién va a cuidar a los cuidadores? ¿Quién va a cuidar a los profesionales de la salud? Este concepto de la enfermería cuidando de sí mismos es relativamente nuevo. Y bueno, vamos a pasar a la revisión de algunas estrategias que podrían ayudarnos a disminuir esa alta carga que se experimenta en este contexto adverso que significa cuidar a otros. Algunas de estas estrategias tendrán que ver con prevenir el desgaste profesional y algunas mucho más centradas en intervenir. ¿Ok? Queremos una enfermería mentalmente saludable. Si no estamos bien, no vamos a poder hacer que otros estén bien. Lo mejor generalmente siempre va a ser prevenir. Un buen sistema de salud no será aquel que construye más hospitales y genera muchos más pisos de especialidades o subespecialidades. El buen sistema de salud será aquel que no se usa, ¿sí? Aquel en el que las personas no tienen que estar ahí, hospitalizadas, por ejemplo, en una clínica psiquiátrica, hospitalizadas en un piso de medicina interna porque tuvieron, no sé, diabetes que no atendieron por la implicación tan alta en el trabajo. Un buen sistema de salud es aquel que no se usa, no aquel que construye hospitales inmensos para atender la patología más extraña que pueda estar apareciendo en el próximo año. Por eso queremos prevención, para que haya cada vez menos personas que desarrollan estos síndromes y una cantidad de patologías que conocemos y que quizá muchas aún no las conocemos. ¿Cómo prevenir? Bueno, en general, hábitos saludables de inicio, ¿sí? Lo que es quizá algo que podríamos asumir como parte del sentido común, pero desafortunadamente es el que quizá muchas veces menos usamos, ¿no? Tener buenos hábitos o hábitos saludables es más fácil que quizá romper después con una cadena de malos hábitos y sus consecuencias. Una vieja actitud de enfermería no tan saludable es que estoy aquí para servirles, ¿sí? Ahora debemos añadir eso, pero también esta otra parte, y deben de estar mis necesidades satisfechas. Sí estoy aquí para servir como profesional de la salud, pero nunca con mis necesidades insatisfechas. Estoy aquí para servir siempre y cuando tenga A, B, C y D cubiertas. Ustedes primero, ustedes después y ustedes al último. Se deben satisfacer sus propias necesidades para que puedan ustedes entonces satisfacer las necesidades de los demás. Lo cual suena bien complicado, ¿no? Suena idealista.
Pero ¿qué podemos hacer desde nuestra trinchera? La institución no sabemos si va a cambiar, quizá tarde en hacerlo, pero podemos hacer cosas desde nuestra propia vida. En general, debemos de ser los propios y primeros defensores de nuestro trabajo en las instituciones o en nuestros lugares de trabajo. Defender nuestros horarios laborales. Salimos a tal hora, no puedo hacer más. Entro a tal hora, no puedo hacer más. Puedo atender tal número de pacientes, no puedo hacer más. ¿Sí? En general, algunas ideas como muy básicas acerca de cómo cuidarnos a nosotros mismos son las siguientes. Obviamente, tratar de establecer un equilibrio entre nuestras otras esferas de vida, entre nuestro trabajo, entre nuestra familia y entre nuestras necesidades personales. Hay un concepto que se está estudiando recientemente que se llama conflicto trabajo-familia, que es básicamente cuando las horas que paso en casa son insuficientes para atender a mis hijos, a mi hogar, a mi relación amorosa, por el alto grado de compromiso que tengo excesivo con el trabajo. Hay que tener también, y esto es súper importante, expectativas realistas. ¿Con quién? De inicio con nosotros mismos, lo cual es súper retador. Hemos crecido en una sociedad en la que nos dicen todo el tiempo cómo tenemos que ser y generalmente ese tener que ser se asocia con ser muy exitoso siempre, ser siempre perfecto, ser el mejor hijo, ser el mejor estudiante, luego ser el mejor trabajador, luego ser el mejor jefe, luego también ser el mejor compañero. Queremos ser perfectos en todas y cada una de las áreas. Eso no se puede. ¿Sí? No se puede. Pretender serlo nos desgastará y de hecho nos alejará más de esa meta perfectible que acercarnos a ella. Hay que reconocer, por lo tanto, y también aceptar tus propias limitaciones. Este es un concepto de las limitaciones que generalmente no nos gusta voltear a ver porque duele, ¿no? No nos gusta saber que tenemos complicaciones para ser el enfermero o la enfermera que queríamos, porque eso nos remonta a nuestra historia de vida, ¿no? A nuestra historia académica o a nuestra historia familiar, en la que cuando no cumplíamos la expectativa había una sanción. ¿Sí? No cumplir la expectativa es más saludable que tratar de buscar el cumplimiento de la misma. Hay que reconocer entonces limitaciones, pero paso número 2, luchar por mejorar. Es decir, reconocer las limitaciones no significa conformarme, a ya no querer aprender, por ejemplo, a ya no querer formarme. Reconocer mis limitaciones me dice, puedo hacer paso 1, paso 2 y paso 3, pero puedo aprender cosas para hacer ese paso 1, paso 2 y paso 3 mejor. Y entonces, ese paso 1, paso 2 y paso 3, cuando aprendo a hacerlo mejor, me cuesta menos trabajo hacerlo, me desgasta menos, me hace sentir más eficaz haciéndolo y por lo tanto más realizado profesionalmente. Si no sé dar RCP, intentar hacerlo sin conocimiento me estresaría, cometería errores, me sentiría tras haberlo hecho mal, vulnerable ante mis compañeros que lo hacen bien, ante el paciente que no le respondí. Es importante validar nuestras limitaciones, pero también dar un paso para mejorar mis capacidades que ahora mismo tengo conocidas. En general, todos los seres humanos vamos a cometer errores. Seguramente ustedes los han cometido en su vida personal, en su vida laboral, en su vida romántico-afectiva. Nadie nunca va a librarse de la posibilidad de cometer errores. Esa es una falacia. Todos, incluso hoy, quizá cometimos un error, o muchos, ¿sí?
Obviamente no podemos evitar que esta ejecución de errores nos afecte, nos va a afectar, va a generarnos tristeza, ansiedad, miedo, etc. Abracemos esa emoción, abramos espacio para esa emoción. Efectivamente me genera ansiedad haber cometido un error, pero luego doy el siguiente paso, que significa enfocarme en la resolución del problema, enfocarme en la resolución del conflicto, enfocarme en la resolución del error. Esto no invalida el sufrimiento que tengo por haber cometido el error, más bien lo abraza y previene que se vuelva a cometer. Resolver el problema ayuda a lidiar con la culpa. La culpa es más difícil de lidiar que la responsabilidad. Transformemos culpa por responsabilidad. Hay que ser flexibles. Y a ver, ser flexibles no es algo que sucede con solo invitarles a hacerlo. ¿Sí? Ustedes conocen qué tan flexibles o qué tan inflexibles son. ¿Qué significa la flexibilidad? Poder cambiar de opinión, si esa opinión por la que estoy cambiando favorece la resolución de un problema. Ser flexible significa aceptar, pues eso, que no puedo acertar en todo, que me voy a equivocar. Ser flexibles ayuda o predice una buena salud mental. Generalmente la flexibilidad nos ayudará porque lo único que tenemos seguro es el cambio. Si están adscritos a la UCI, pero por algún movimiento político de la institución en la que están, los pasan a Toco, la inflexibilidad haría que sufriéramos la experiencia, ¿sí? Que estuviéramos insatisfechos con ese nuevo trabajo al cual fuimos invitados a participar. Ser flexibles nos salvará de la enfermedad mental y eventualmente del desgaste profesional. Ay, perdón, algo está pasando. Parece que se trabó. La flexibilidad psicológica es una variable súper importante. Si la trabajamos todo el tiempo o la mayor parte del tiempo, es como un músculo, se irá fortaleciendo a tal grado de volverse cada vez más fácil entrar en flexibilidad. Bien, centrémonos en los logros de nuestro trabajo. Generalmente, cuando estamos trabajando o estudiando o viviendo, pasa algo en nuestras mentes que se llama sesgo atencional. El sesgo atencional es aquel proceso en el cual le prestamos más atención al error que al acierto. Podemos triunfar 20 veces y estas 20 veces pueden pasar inadvertidas, pero fracasamos una vez y esta cobra una relevancia tan importante en nuestras vidas que aparece otro proceso psicológico que se llama filtraje, que es básicamente como si ustedes lanzaran una red de pescar al océano y solo sacaran peces muertos, ¿sí? El filtraje funciona tanto en nuestras vidas y de formas tan discretas que podríamos terminar pensando tras una carrera profesional que todo lo que hemos hecho ha sido un error, que nunca hemos ayudado a nadie, que siempre hemos terminado más bien obstaculizando el proceso de atención de terceros. Y generalmente esto es falso, porque nuestra mente recuerda mucho más las experiencias de fracaso que las experiencias de triunfo. Registren sus experiencias de triunfo, ténganlas presentes con ustedes, repasen estas experiencias de triunfo, no por un sentido vanidoso, sino por un sentido saludable. Lo que les decía hace ratito, sean lo más competentes posibles hasta donde nuestros límites alcancen. ¿Qué significa ser competentes? Pues formarnos, venir a un congreso, tomar una certificación, estudiar una maestría o una especialidad. Seguir aprendiendo toda la vida nos hará construir algo que es tan importante en la vida laboral, en la vida personal también, pero en la profesional importantísima,
que se llama autoeficacia, ¿sí? Si me siento autoeficaz para curar una herida, curar la herida será algo satisfactorio para mí. Manténganse al día de los cambios que ocurren en salud. Cooperar con nuestros compañeros. Qué tarea tan complicada, ¿no? Cooperar con otros, trabajar en equipo. Todo va mejor si trabajamos en equipo, si establecemos una lógica organizada de gestión de las labores. Reconozcan y valoren a cada persona de su equipo como un individuo valioso. Sé que esto es complicado, ¿no? Porque de repente tenemos a una persona que también está desgastada profesionalmente y es hostil conmigo. Somos compañeros. ¿Cómo voy a valorar, se pueden preguntar ustedes, a esa persona que me vulnera mis derechos, que arbitrariamente toma decisiones para afectarme? Podemos tratar de explicar el comportamiento de esa persona. ¿Qué está pasando esa persona en su vida para que se comporte de esa manera conmigo? ¿Es un asunto personal conmigo o más bien obedece a su historia de vida de sufrimiento o a su presente actual? ¿Está sufriendo mucho y por eso es como es? ¿Y por eso hace lo que hace? ¿Y por eso me dice lo que me dice? ¿Y me ordena lo que me ordena? Personalicemos menos a través de este proceso de explicación de la conducta de alguien. Ojo, explicar la conducta hostil de alguien no implica ni que la justifiquemos ni que la toleremos. Explicar la conducta hostil de alguien hacia mí solamente me permite que se personalice menos el impacto de esa conducta hacia mí. Pero tendría, por supuesto, yo como profesional de la salud dentro de una institución, además tomar medidas, y ahorita veremos cuáles podrían ser pertinentes. Desarrollar el conocimiento sobre nosotros mismos es valioso. Ustedes se conocen. Esta tarea no comienza de cero, no comienza de hoy en adelante. Ustedes se conocen y se conocen bien. Pero podríamos profundizar en ese conocimiento que fortalecería su salud mental. A esto le llamamos introspección. Es el mejor paso inicial en este camino hacia una enfermería mentalmente saludable. ¿Qué implica o qué nos interesa del autoconocimiento? Punto número 1. ¿Qué situaciones del trabajo me activan? ¿Qué situaciones del trabajo me reconfortan? ¿Qué situaciones del trabajo me mantienen todos los días entrando en este hospital y ayudando a otros? ¿Me muevo por un salario o me muevo por un valor más importante, que es quizá ayudar a personas que sufren? La introspección es una de las variables más importantes. Hay una metáfora que dice que las personas traemos unas llaves todo el tiempo, ¿no? Cargamos con llaves todo el tiempo. Las llaves no son cómodas de cargar, molestan, pesan, incluso a veces son un poco filosas, nos hacen daño, a veces. Pero por una razón traemos esas llaves, ¿no? Porque nos permiten entrar en destinos valiosos. Cargar las llaves no es algo cómodo de hacer, pero cargar la llave te permite abrir esa puerta y que te permite entrar a ese sitio que a la vez te conecta con valores importantes en tu vida. Levantarte todos los días para ir a trabajar es quizá esa llave incómoda de cargar. Ir todos los días y estar las 8 horas de tu jornada laboral en el trabajo es quizá esa llave que tienes que cargar, pero que te está permitiendo entrar o acceder o llegar o acercarte a esa meta valiosa que te has trazado como profesional de la salud, que es ayudar a otros. Movernos por valores es lo mejor que podemos hacer.
Porque les tengo una noticia. El estrés, la ansiedad, el cansancio físico no lo podemos evitar. La pretensión de no sufrir es incompatible con la vida. Entre más intentemos controlar el sufrimiento, entre más intentemos controlar el estrés, la ansiedad y el cansancio, más vamos a sentirlo. No por eso significa que tenemos que resignarnos a él. No significa rendirnos ante él, sino observarlo que llega a mi jornada laboral, ese visitante que se llama estrés, ese visitante que se llama cansancio, ese visitante que se llama ansiedad, notarlo como parte de la experiencia normal del trabajo, como parte normal de mi experiencia como profesional, permitirle estar y a la vez, de forma paralela, comprometerme con lo que corresponde en mi jornada laboral, que me conecta con valores. ¿Trabajo todos los días para cuidar a un niño enfermo o trabajo todos los días para irme a las 3 a casa? Tendríamos que preguntarnos por qué trabajamos. ¿Trabajo todos los días para ayudar a que 2 mamis reciban a sus bebés o trabajo todos los días para tener 15 días de vacaciones al año? Si identificamos qué nos mueve, los visitantes emocionales que lleguen podrán ser admitidos y entonces permitirnos notar al estrés como compañero de viaje más que como obstáculo de viaje. Seguramente en algún momento de sus vidas han estado envueltos en un proceso quirúrgico. Alguien cercano a ustedes o alguien, de hecho, ha vivido un proceso quirúrgico. Tener una cirugía implica mucho estrés, ¿sí o no? Miedo, implica dolor posoperatorio, pero es posible gozar de la salud a la que la cirugía nos lleva sin esos componentes que ahorita mencioné. Es decir, ¿es posible reclamar la salud sin dolor posquirúrgico en una cirugía? No, ¿verdad? O sea, va a doler el proceso quirúrgico. ¿Es posible reclamar la salud que el proceso quirúrgico te va a dar sin el visitante que se llama miedo? No. Sería ilógico no tener miedo ante una cirugía. Sería ilógico no tener dolor posoperatorio tras una cirugía. Son emociones que van a aparecer. Pero aún así nos operamos, ¿sí o no? Aún así entramos en la sala de cirugía, porque tenemos clara una meta que se llama salud física. Si lo mismo lo aplicamos al mundo laboral, tendríamos que reconocer qué nos mueve todos los días. ¿Por qué estudié enfermería? ¿Para qué? ¿Para ayudar a otros? ¿Para realizarme profesionalmente? ¿Porque estudiar enfermería y trabajar en la enfermería me ayuda a mantener a mi familia? Si tenemos claro esos valores, esos visitantes que van a llegar, que es imposible que no lleguen, van a ser menos obstáculos en el camino y más compañeros de viaje. Esto no significa que se rindan en los esfuerzos por cambiar las políticas públicas de su institución. Y esto no significa que se rindan en los esfuerzos por tratar de modificar esa relación hostil que tienen con un compañero o con su jefe. Significa que el cese de la lucha contra esas emociones permite que esas se regulen más o de mejor manera. Paralelamente, hagamos la lucha. Enfrentemos esos retos institucionales, esos retos con nuestros compañeros, esos retos con nuestra familia que nos pone un pie en el camino y que no nos quiere dejar hacer esa enfermería que queremos hacer. Tenemos que hacer 2 cosas entonces. Saber qué nos mueve y aceptar
a los visitantes que llegan todos los días como natural experiencia del trabajo. Y con esta parte me gustaría cerrar. Ok. Tenemos un espacio para preguntas. ¿Alguien desea preguntarle algo al experto sobre el tema? Levantando la mano para poderle proporcionar el micrófono. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la ponencia. Es un tema, yo creo que fundamental, muy importante. Ayer en alguna de las ponencias nos decían que era muy bueno conocer, saber y aceptar cuando tenemos ciertas limitantes o cuando contribuimos a nuestros conflictos personales. Es bueno aceptarlo, pero ¿qué hacemos para poder solucionarlo, ¿no? ¿Usted qué opina? Digo, al final de cuentas, algo que veo ahorita en nuestra sala es que hay gente muy joven, o sea, veo mucha gente muy joven. Entonces, en el ramo de la enfermería, pues tenemos caminos por andar muy largos, de muchos años. Pero ¿usted qué opina si nosotros, cada uno de nosotros, sobre todo la gente joven, intenta implementar al interior de su vida laboral una terapia ocupacional dentro de su vida laboral y una terapia de análisis para que podamos sobrellevar esta carrera profesional con un desgaste tan fuerte como es la atención sanitaria? ¿Qué opina de ello? Porque hoy tenemos una normatividad muy reciente, pero que nadie la aplicamos, nadie la aplicamos, como la norma 035, la norma oficial mexicana 035, donde nadie en su vida laboral la aplicamos. Nadie hacemos un análisis de hasta dónde tenemos un desgaste como el síndrome de burnout, hasta dónde podemos contribuir a que se elimine ese desgaste o a que se disminuya ese desgaste, y nadie realmente tomamos una iniciativa de tener una terapia, incluso psicológica, dentro de nuestros ámbitos laborales para poder sobrellevar esto. ¿Usted qué opina de ello? ¿Es favorable o no es favorable que cada uno implementemos esto? Definitivamente, la atención a nuestra salud mental tiene que hacerse de forma integral. Tienen que haber cambios en políticas públicas, gubernamentales. Es decir, necesitamos que contraten a más personal en las instituciones. No es posible que haya un cociente en relación enfermería-paciente tan injusto para quienes ya están en las instituciones públicas. Cambios en políticas públicas, cambios en la institución. Se tienen que vigilar los factores psicosociales de riesgo que la institución crea en los trabajadores. Les acoso laboralmente, les castigo laboralmente, les violento física, verbal, psicológicamente. Tenemos que cuidar esa parte. Entonces, políticas públicas, cambios en las instituciones, los propios servicios tienen que vigilar la salud mental de sus trabajadores, de médicos, de enfermería, de trabajo social, de psicología, de nutrición. Tienen que hacer vigilancia continua, tienen que hacer procesos de diagnóstico. Los jefes tendrán que adherirse efectivamente a la norma oficial mexicana 035 y evaluar si sus trabajadores tienen un síndrome de desgaste profesional o están atravesando por alguna eventual comorbilidad con otra necesidad en salud mental. Si está pasando por depresión, si está pasando por ansiedad, si tiene algún trastorno de la personalidad o algún padecimiento psiquiátrico que aumente los riesgos psicosociales en el trabajo. Y después de hacer el diagnóstico, tiene que implementar medidas preventivas e interventivas. Es decir, tiene que sumarse al servicio profesional de psicología o tiene que verse la manera para que profesionales de la psicología entren y realicen en el servicio medidas que permitan la reintegración de ese grupo desintegrado, el limar asperezas, la resolución de los conflictos, entrenarles en habilidades de comunicación asertiva, entrenarles en comunidades de gestión del mando, entrenarles en habilidades de manejo emocional. La intervención psicológica grupal podría ser un camino
y la intervención psicológica individual o combinada con la grupal podría ser otro. Creo definitivamente que las instituciones que están y que van a seguir incorporando estas políticas públicas en salud, de atención a la salud mental, van a ofrecer mejores servicios a sus trabajadores, a sus pacientes y también al trabajador como tal. Hay muchas medidas sencillas que podrían implementarse. Sé que es un reto enorme que haya nuevas contrataciones en instituciones públicas, pero por ejemplo una medida concreta podría ser gestionar prestadores de servicio social de las carreras de psicología de los centros universitarios o de las universidades privadas que se inserten en los servicios en los que se determina o se evalúa una posible como un posible riesgo de desgaste profesional, para que se comience a trabajar no solo con el paciente, que es como la idea básica de intervención de los psicólogos pasantes en las instituciones, sino que se trabaje ahora con los trabajadores. Sí, hay medidas muy sencillas que podrían perfectamente implementarse en modelos de terapia grupal. Reunirnos todos los viernes de cada semana, 1 hora solamente para gestionar cómo nos estamos sintiendo con el jefe inmediato, con nuestros compañeros, con el trabajo que tenemos que atender, y de esa manera tratar de lidiar y resolver estas dificultades que van a estar apareciendo. Una última pregunta rápida. ¿Alguien que desea hacer una última pregunta? Adelante. Buenos días. O sea, usted dice que perder la esperanza es la falta de, y actualmente hay instituciones en nuestro sistema de salud de gobierno que están muy mal. Yo creo que uno de ellos es la Cruz Verde. Y si ya existo ahí, si ya estoy ahí y me falta, por ejemplo, ahí no hay material, ahí no hay radiología, ahí no hay nada. No hay laboratorio, ya lo quitaron. ¿Cómo le hago para que pues no baje mi esperanza? Porque son cosas que yo no puedo solucionar como enfermera, por ejemplo, ¿no? Como no puedo vivir en mi burbuja de, ay, todo está muy bien, aunque no tenga nada. Y ni tampoco, como decía una compañera, pues sacar de mi bolsa, porque puedo hacerlo una vez o dos, pero no lo puedo hacer siempre. Entonces, ¿cómo le hago para que esos casos, situaciones, pues no bajen en mi esperanza, pues? ¿Puede repetirme lo de la esperanza que me comentó al principio, al inicio? ¿Puede repetirme lo de la esperanza que me comentó al principio? Deje ahí, de apunte. Permíteme. Dice que lo primero es que le falta a uno la esperanza cuando empiezas a tener el cansancio, el desgaste, ajá. Y que la esperanza es falta de personal, falta de, en este caso, pues de que la institución no está bien, de muchas cosas, materiales. Entonces, si yo existo en una situación así, pues ¿cómo le hago? Porque me va a seguir faltando y ni modo de decir, no, pues renuncio. Pues sí. No, porque es mi trabajo, ¿no? Bien. La idea de la salud mental que teníamos en el siglo pasado, en los 2000 incluso, era salud mental como ausencia de emociones displacenteras. Entonces creíamos que si estábamos sanos emocionalmente o saludables mentalmente, no había estrés, no había ansiedad, no había miedo, no había preocupaciones, odio, ira. Esa idea de la salud mental ha cambiado, ha quedado obsoleta. Hoy la salud mental no es más eso. La salud mental que hoy tratamos de construir en los pacientes y en las instituciones es una salud mental que está basada en mejorar mi relación con mis emociones. Tener una buena relación con todas mis emociones. No restringirle el paso al miedo, no restringirle el paso al estrés, no restringirle el paso a la ansiedad ni a la preocupación, porque estos van a aparecer. No podemos escapar de ellos. Su compañera, la compañera nos comenta que cómo hacerle para que en una institución pública donde falta tanto, la esperanza no se pierda. Punto número 1,
aceptar esa emoción que esa ausencia de insumos trae a mí. ¿Qué emociones le trae a usted? ¿Preocupación? ¿Estrés? ¿Frustración? Esas emociones están llegando, ¿cierto? Querer que no lleguen hace que aumenten o hace que se reduzcan. Eso, querer que no haya emociones no hace que las emociones se vayan. Querer que no haya emociones hace que éstas de hecho se incrementen más. Hay un ejercicio simple que podríamos hacer como en un minuto. No nos queda tiempo. Pero básicamente es este sistema en el cual primero hay que permitirle el acceso a esas emociones que esa ausencia de recursos me hace tener. Y recategorizar mi salud mental ahora no solo en la ausencia de emociones displacenteras, ahora mucho más en la presencia de varias emociones, de emociones diversas. Para entonces que ese dolor emocional que aparece porque no hay insumos, que es muy real y muy auténtico y muy válido, me permita hacer lo que puedo con lo que tengo, porque desafortunadamente la institución es lo que me ofrece. Hay dos tipos de experiencias cuando no nos gusta algo, y seguramente lo han escuchado: dolor y sufrimiento. El dolor es la experiencia emocional que viene cuando algo no nos gusta, ¿sí? Pero luego, el dolor que no acepto, el dolor que no permito llegue y me visite, se convierte en sufrimiento. Sufro. ¿Qué podríamos hacer? Entrar en un camino de aceptación. Para entonces que la aceptación eliminara el sufrimiento y dejara el dolor. Porque es más fácil vivir solo con dolor que con dolor y sufrimiento. ¿Me explico? Pues muchas gracias a ustedes, fue un placer y estoy a sus órdenes. Cuídense mucho. Bueno, por parte de Medical Expo y SEUR, agradecemos la ponencia del maestro Gerardo. Queremos otorgarle un reconocimiento y agradecerle que haya estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Okay. Vamos a dar paso a la siguiente conferencia. Les recuerdo, hay que pasar a hacer nuevamente su chequeo. Y tenemos también pequeñas libretas que SEUR está otorgando por si necesitan hacer algún tipo de notas. En un momento más continuamos. Gracias. De igual manera, Aquí darle oportunidad a que se vuelvan a registrar. Sí, claro. Y ahorita Sí, mientras tomo posesión de gracias. apuntamos para allá, ¿verdad? Para regresar.
Bueno, sí, ya. Entonces para ahorita ya hacerle... ¿Puedo utilizar los dos, verdad? Cualquiera. Sí, cualquiera. De igual manera, si vamos a utilizar este, hay que tomarlo de la parte central, no de la parte de abajo, porque luego se corta a veces el audio se corta muy de abajo. ¿Usted le trae su botellita de agua para acá? Sí, gracias, qué amable, gracias. Y permítame entonces hacer ya su presentación para no tomar más tiempo. Igual no hay problema con que me espere. Si gustas que tomen bueno. asiento para que prefiero que tomen asiento ahorita, aprovechar el momento para que esté con... Si no vaya a ser que se me vaya a ir. Claro. No se vayan a desbalar arriba. Sí. Todos son de escuela de ingeniería. Ah, Muchos ¿todos? que ya son arquitectos. Tenemos a los doctores, pero todos son entonces, excelente. No, lo que sucede es que me subí para medirme en el